vanguardia. Situación revolucionaria es crisis económica que ya está configurada, auge de la lucha de masa, tipo Caracazo, por lo que es igual el golpe en Honduras, el pueblo en la calle, eso es crisis social, lucha de masa, no pobreza, sino lucha social, y crisis política de dominación, como lo que sucedió en Argentina, que cayeron 3 gobiernos, cuando el corralito. Ahí se mezclan las tres, esa es la situación revolucionaria, la mezcla de las 3 crisis, pero no hay revolución si no aparece una fuerza que conduzca. Pues hay países donde solo llegan a crisis económica, como Estados Unidos, a veces se dan crisis económicas y sociales, no llegan a política. A veces se dan las 3, pero no hay vanguardia, no hay una fuerza que conduzca. Entonces, la revolución anticapitalista mundial está muy difícil por esas condiciones, pero se está acercando el desplazamiento de Estados Unidos por parte de China, que va a estremecer el capitalismo y va a abrir condiciones para la revolución mundial si la izquierda hace su trabajo. Ese es otro tema que yo no lo he tocado hoy, pero a nivel planetario hay una crisis de hegemonía, en el sentido de que se está pasando a un mundo multipolar y Estados Unidos puede ser desplazado como primera potencia económica, lo que implicaría una sustitución del dólar como moneda principal del mundo, como la moneda que compra en el mundo, con un impacto en Estados Unidos muy fuerte, porque ellos viven de impresión de dólares para importar, tendrían que reducir sus importaciones y afectan su aparato productivo y pierden la capacidad de mantener sus bases militares en el mundo y la hegemonía política. Eso abre condiciones para una revolución planetaria. Eso viene y se va a acelerar con esta crisis porque China va a cerrar más cerca de Estados Unidos. Cuando termine todo esto, la economía china está más cerca en términos de la producción. Ya es la segunda economía del mundo. Estados Unidos tiene el 24% del PIB mundial, los chinos el 18%. Pronto van a estar cerca, muy cerca. Y ya China es más exportador. Todo eso se está configurando. Pero el socialismo no se construye sino con revoluciones mundiales que liquiden el dominio del capital. Finalmente, había una pregunta sobre los intereses con perdón, una izquierda transideológica. No lo entiendo bien, el concepto transideológico. Preferiría no contestar, porque tengo alguna confusión sobre la palabra. Ok. Tengo el último bloque para finalizar, César, y agradecerte muy conocidas tus respuestas y concretas. Aquí un compañero pregunta si en Centroamérica ha habido movimientos revolucionarios, pero ninguno. ¿Cómo? Dice que en Centroamérica ha habido movimientos revolucionarios, pero ninguno con una base popular ha llegado realmente a tomar el poder delante del pueblo. En Honduras necesitamos cambios desde ayer, no para mañana. Necesitamos cambios reales, dejar de ser sometidos por otros países, como usar que solo nos saquean. Solo estamos de acuerdo en que Honduras, como Guatemala, lleva larga lucha al extremo para que el pueblo tome el poder. Tenemos otra pregunta. Se olvidó la lista. Dice, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene la oposición para llegar al poder? ¿Cuál sería la mejor estrategia para poder contrarrestar ese obstáculo? Creo que ya hablaste mucho sobre eso, pudiera entrar un poquito más. ¿Cómo se puede elegir un candidato, un representante público? ¿Cómo ve la injerencia del Comando Sur en Honduras dentro de un contexto electoral? Porque geopolíticamente les conviene tener el presidente actual, impuesto pese a un rotundo triunfo en el 2017, pregunta Beatriz. ¿Cuánto tiempo se prevé que dure la recesión, su pico? ¿Qué medidas tomarán los organismos financieros internacionales? Causas principales por las cuales no se ha logrado establecer en Honduras un frente amplio de oposición.
para El Salvador. ¿Qué puede hacer el FMLN para recuperar el poder político en El Salvador después de la crisis a causa de la pandemia? Este problema de COVID no para, seguirá por siempre, es una conspiración de los gobiernos, debe morir mucha gente, el FMLN está corrompido, han hecho negocios con pandillas, son corruptos, comentarios. Compañero Emilio, no sé si está de acuerdo, pero para salir de esta situación socioeconómica necesitamos un cambio de modelo económico. El neoliberalismo es su fracaso, por donde se mire. Entonces, se podrá hablar de apostarle capital a educación y salud para que tengamos ciudadanos dignos, exigentes, responsables y lograr transformaciones, no solo en Honduras, sino en Centroamérica y en América Central. A César, pregunta nuevamente Beatriz, ¿ves una posibilidad de radicalizar el discurso y la acción política de izquierda revolucionaria en el marco de las próximas crisis económicas? ¿Crees que las fuerzas más a la izquierda dentro de los partidos políticos opositores mejoran su correlación? ¿Crees que la izquierda socialista deba posicionarse con más fuerza? Ya hablamos mucho del tema. Compañero José. Sí. Pues la reunión estaba pactada para Siga, compañero. 2 horas y habría que ver si los que están participando están de acuerdo en que se extienda, porque yo sé que los temas están importantes, pero lo habíamos hecho para 2 horas. No sé cómo lo ve tanto el expositor como usted que está facilitando la sección de preguntas. Pues entiendo que Villalona estaría dispuesta a contestar estas últimas, que ya las leí prácticamente todas. César, no tenés problema. Muy bien. Entonces, ya creo que es de las últimas. Dice acá, sin guerra mundial, sin destrucción de ciudades y con dólares inorgánicos, están implementando un segundo plan Marshall para salvar el neoliberalismo norteamericano. Saben que la revuelta, los sectores están latentes, no piensan hacer concesiones económicas populares. Por eso la inversión en patrulla y equipamiento represivo. Hay que prepararse para el remesón, se debe coger raza. Dice aquí, Aide, los Estados Unidos han tenido incidencias políticas, militares y políticas en Latinoamérica y siempre nos han cuidado absolutamente sus patios. Dicen que siempre protegen sus intereses por eso encima del bienestar de nuestros pueblos. En Honduras las corporaciones explotan sin medida los mantos fluviales y la minería por los acuerdos neoliberales apoyados por Estados Unidos. Y en Honduras tienen una de las bases militares más grandes del mundo, también en la situación de inmigrantes hondureños a quienes se les puede vencer su permiso de estudiar en Estados Unidos y su eventual deportación. Esto podría sumarse más a una desestabilización social acelerada. El Banco Mundial cierra nuestros espacios democráticos, cerrando créditos a naciones que buscan su autodeterminación por mandato de los Estados Unidos. La oposición de las fuerzas progresistas en Honduras de ganar las próximas elecciones tendría incidencia política y esperanza en el área centroamericana y regional. Y ya lo hablaste. Y por último, es una posibilidad de radicalizar un discurso. Creo que sea la ley. Porque la repitieron. ¿Cómo podemos seguir profundizando los cambios aprovechando la coyuntura del COVID para avanzar hacia la implementación de un proyecto postcapitalista? Bueno, yo también hablaste del tema. Bueno, eso sería, César, el último bloque. Vamos a tratar de dar una respuesta corta. Correcto. Son a las preguntas, ¿verdad? A las preguntas. ¿Cuáles son los obstáculos para tomar el poder? Más o menos habíamos mencionado algunas cosas. Creo que estaba referida a Honduras. Y cómo elegir un candidato. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer libre es elegir, abrir la candidatura. Esa es una opinión mía, obviamente. Que se inscriba a más de una persona y elegir la persona que se considere más adecuada como candidata o candidato a la presidencia. Elecciones internas. Pero el principal obstáculo para mí que tiene Honduras es el vencer el fraude. Yo creo que donde más debe centrarse es en el fraude. Tiene muchas condiciones
libre para avanzar con todos sus aliados por los elementos que señalamos, pero ellos tienen la capacidad de decir ganó el Partido Nacional. Sí, ese es el punto medular para mí. Si ustedes logran eso, no lo detienen. La injerencia del Comando Sur en Honduras, ¿sí? No, del gobierno de Estados Unidos en general. Estados Unidos tiene injerencia en todos los países del mundo, tiene un plan para cada país. Para cada país, ellos tienen un plan, pero se les puede vencer, como se le venció en Nicaragua, como se le ha vencido en Cuba, en muchísimos países. No siempre ganan. La recesión, ¿hasta dónde va a llegar? Es difícil medir la extensión de este fenómeno, pero yo preferiría utilizar la palabra crisis, porque recesión es caída del PIB por 6 meses, o 2 trimestres en términos técnicos, y esta caída va mucho más allá. Esto va a durar varios años y va a venir una recuperación, porque si el capitalismo no muere, de nuevo, las empresas que sobreviven se tragan a las más débiles, se concentra el capital y viene una reinversión y comienza a aumentar la producción y el empleo. Las crisis económicas no matan el sistema. ¿Qué hacen los organismos internacionales? Los organismos internacionales inyectan recursos a las economías, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, para que salgan adelante. Los gobiernos de derecha. Y no solo los organismos internacionales. En Estados Unidos, la Reserva Federal emite dólares, se lo inyectan los bancos y los rescata. Por eso Estados Unidos tiene más posibilidades de superar la crisis que Europa y que Japón en el mundo capitalista, porque tiene la posibilidad de emitir moneda, que no lo hacen los europeos porque tienen restricciones en el marco de su unión aduanera que han creado un espacio que le llaman la Unión Europea. Bien, entonces, los organismos internacionales van a dar fondos, el Fondo Monetario, etcétera, y pueden dar una que otra deuda a un gobierno nuestro para motivar los problemas sociales, para que la economía se recupere y luego vuelva el endeudamiento. Ellos siempre juegan ese papel. Estamos hablando del Fondo Monetario fundamentalmente y del Banco Mundial. Hay otros organismos, como el fondo que crearon China, Rusia, la India, Brasil y Sudáfrica, y el banco que crearon, que tienen otra lógica. Están invirtiendo en la ruta de la seda en Asia, que llega hasta África y Europa. Una inversión enorme en ferrocarriles, en interconexión, en aeropuertos. Tremenda inversión que están haciendo ahí, de miles y miles de millones para el despegue de Asia. Eso juega otro papel, pero eso sigue en camino. Es para el despegue de esa región. Sobre el cambio de modelo económico del neoliberalismo, bueno, el neoliberalismo más bien es una doctrina, más que un modelo. Es una doctrina que plantea que el Estado no debe intervenir en la economía. Es una corriente de pensamiento. Y los neoliberales aplican la doctrina a través de un programa donde debilitan al Estado. Ser neoliberal es creer que el Estado no debe intervenir en la economía. Eso es ser neoliberal. Si yo soy neoliberal y voy a Honduras, digo, el Estado no debe intervenir. ¿Por qué? Porque yo como neoliberal creo que los problemas económicos de un país se deben a la excesiva intervención. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene empresas y es mal administrador. Porque el Estado cuando fija precios afecta la ganancia de las empresas y las empresas entonces al no tener mucha ganancia no pueden invertir y no generan empleo, producción. Y si fija los intereses, peor, la gente retira el dinero de los bancos. Entonces no debe hacer nada. ¿Y usted qué propone? Yo propongo privatización. Privatización, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que el Estado es mal administrador. ¿Y por qué usted lo cree? Porque yo soy neoliberal. Pero si yo soy marxista, llego a Honduras y digo, no, aquí lo que hay que hacer es expropiar a la oligarquía. Entonces el neoliberalismo es una corriente de pensamiento. Se le ha llamado modelo económico de manera equivocada. El modelo económico tiene que ver con el sector de la economía más poderoso que mueve la economía. Por ejemplo, Honduras fue un país con un modelo agroexportador, cafetalero y bananero. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía giraba alrededor del café y el banano. Y El Salvador el café y el algodón, sobre todo el café. ¿Qué quiere decir? Que si el café iba mal, entonces se venía a pique la economía salvadoreña, porque todo dependía del café. El empleo, los dólares, el crédito de la banca. Una crisis del café arruinaba a los bancos que no recuperaban los créditos. Significaba que no había dólares para importar maquinaria. Afectaba a toda la economía. Desempleo. Cuba hizo una revolución y no cambió el modelo económico. Fidel Castro no cambió el modelo económico. Fidel Castro tomó el poder en el 59 y el país sigue siendo agroexportador, azucarero. El eje de la economía siguió siendo el café, el azúcar. ¿Qué fue lo que hizo?
que los ingenios que eran privados los pasó a manos del Estado. Entonces cambió el modo de producción. Liquidó a la burguesía, la mandó para Miami, pero la economía siguió girando